empezar a hacer un cambio. Bueno, muy buen día, buen dinero, buena salud a todos. En clases anteriores estábamos hablando, hicimos énfasis en lo que es el centro de luz permanente, que es buscar volver una sublime obsesión o obsesión, tener los maestros, nuestros seres, que sean los que dirijan nuestro carro de la vida. Eso lo hemos estado explicando. Lo hemos estado explicando y que por qué. Porque son los genes sublimes, o sea, la genética superior de nos, la que debe manejar nuestro carro de la existencia, de la vida. Y eso hace que los genes transitorios, que por lo regular están impregnados de energía negativa, producto de los egos, se formen genes infra. Y que esos genes infra, pues hace que tendamos a repetir los mismos y los mismos errores. Entonces la idea es que esos genes transitorios, si activamos la presencia de nuestros seres, se vuelven sublimados. Esos genes sublimados, pues ya la recurrencia nuestra va cambiando y esas recurrencias, porque uno va tendiendo a hacer repetir lo que hace, lo que está escrito en sus genes. Entonces ya la recurrencia de maldad, como dice la maestra, la venerable Mahatma Taibitea, de continuo al mal, ya empieza a dejar de ser de continuo al mal. Ya empieza a ser en la medida que nuestros genes sublimes se activen y vayamos formando esos genes sublimados con la proverbiacel o la programación de los genes de orden superior. Pues bien, ahí íbamos. Luego, posteriormente, explicamos qué era la personalidad. Decíamos que la personalidad es como el embajador, el mecanismo de comunicación con el mundo. Nuestros cuerpos son el carrito en el cual nos movemos, pero la personalidad es ese mecanismo de comunicación. La personalidad nace en el tiempo y muere en el tiempo. ¿Ya? Es temporal. Se va fabricando con las costumbres y con las vibraciones, las emanaciones de lo que uno es. Por lo regular, pues la personalidad es una falsa personalidad llena de conceptos producidos por el ego. Empero, esa personalidad, si la vamos alicertando con las virtudes del ser, también la podemos ir cambiando. Y de hecho, ¿por qué tenemos que hablar tanto de la personalidad? Porque es que la personalidad es ese embajador, como les decía yo, o enaltecedor, dependiendo, con el cual se conecta con el mundo, y al conectarse con el mundo, entonces, indubitablemente las impresiones entran a través de los centros y es a través de la personalidad que nos entran las impresiones. Y obviamente afectan nuestra genética, afectan todo lo que somos. Las impresiones. Esto ya lo hemos explicado, pero es menester que lo tengamos claro como la luz del día. Recordemos que los 5 centros por los cuales entran las impresiones son el centro intelectual, asociado con el centro mental, el centro motriz, el centro emocional, el centro instintivo y el centro sexual. Y en ese orden que estamos dándolos, se encuentra la evolución
o sea, la velocidad de los centros. Entonces, un hecho puede ser un hecho que la impresión del hecho como tal, del hecho, entra por nuestros sentidos, pero la impresión al mundo psicológico, psicoemocional, entra por los 5 cilindros, por esos 5 centros, y esos 5 centros, indubitablemente, tenemos que aprender a hacerle digestión a las cosas. Porque por la secretaria, la mala secretaria que se tiene llamada personalidad, en la humanidad, que no tiene una personalidad regia, pues entra mal, ven las cosas tergiversadas. Aquí pusimos algún ejemplo en una clase anterior de por qué se veían las cosas tergiversadas. Ya hemos hecho ejemplos en la clase. También en clases anteriores ya hemos hablado de lo que es la clave de sol, que se hablaba en la gnosis, y cómo la clave de sol ahora en la actualidad en el taoísmo, para ser el centro de luz permanente. ¿Qué significaba sujeto, qué significaba objeto y qué significaba lugar ahora en el Tao? ¿Qué es la diferencia con eso? Estuvimos hablando del actor sublime, que es la forma de ir uno permanentemente interpretando el papel de un maestro, de sentirse uno como maestro, de actuar como maestro, de hablar como maestro. E indubitablemente eso hace que nuestros genes vayan adquiriendo la genética de maestro. Decíamos que los actores, en cada papel que hacen, en sus genes graban los genes del personaje que están interpretando. Eso lo estuvimos explicando. Y en la clase inmediatamente anterior, estuvimos hablando, ya habíamos comenzado a hablar de las impresiones a nivel del centro mental o centro intelectual. Dejémoslo en intelectual, porque el centro mental, la mente, no es solamente el intelecto, es algo mucho más grande que eso. Y eso lo iremos también explicando. De hecho, ya quien quiera ahondar más en las clases de la alquimia mental, que están en el Edén de las Hespérides y en la Tao TV, ahí pueden encontrar toda la secuencia de alquimia mental, pues duramos 6 meses hablando de la alquimia mental. No obstante, hoy es menester volver a explicar las impresiones que son a nivel de centro mental. Volvemos a decir lo siguiente: el hecho puede ser el mismo, pero la impresión que le entra a cada persona es distinta dependiendo de su mundo, de su estado egoico, su mundo emocional en general e intelectual, dependiendo de la impresión que se reciba. ¿Ya? Le pongo un ejemplo diferente a todos los que hemos puesto. Eh, hay una joven que tenía 2 novios, y ella no hallaba por quién decidirse. Y se decidió por uno. Y eso está plasmado en la canción de una ranchera que dice: el que, el que ella eligió solo pensaba en amarla, mientras quien la perdió solo pensaba en matarla.
La impresión es una misma. Ella se casa con un hombre, pero, perdón, el hecho es el mismo. Se casa con un varón, pero la impresión que entra a cada una de las criaturas es totalmente diferente. Indubitablemente que si esas criaturas tuvieran una personalidad regia, o sea, sin que esa criatura no tuviera defectos, o al más, no en alta escala, las impresiones serían mucho más objetivas. No estarían impregnadas de las emociones subjetivas de cada persona. Bien, en la clase anterior habíamos comenzado a hablar del centro mental o centro intelectual y las impresiones de orden intelectual. Empezábamos a decir que allí, en todos los 5 centros, hay que aplicar el Tao. Son las técnicas que nos dio el maestro Kelio. Para ser más exactos, induceos, para hacerle la digestión a esas impresiones. Entonces, antes de seguir, quisiera saber si alguien en la sala recuerda qué fue lo que se enseñó para hacerle digestión. Y hablábamos de los 3 choques conscientes, ¿no? Decíamos, antes de que contesten, que para hacer la digestión de las impresiones y la transformación interior o transformación interior, había 3 choques conscientes. Bueno, pero me dice aquí mi ser, déjelos que ellos saber qué es lo que han aprendido. Entonces, alguien que nos cuente 2 cositas. Vamos a oír varias personas. Primero, ¿qué entendieron por los 3 choques conscientes? Y segundo, ¿qué entendieron en lo que se enseñó de la didáctica para digerir impresiones solo a nivel de centro mental o centro intelectual? Ya vamos a ir ahondando para hablar de los otros centros. Entonces, adelante, les oigo. ¿Qué han entendido de cuáles son esos 3 choques conscientes y qué han entendido de la didáctica del cambio, de cómo hacerle la digestión aplicando el Tao mental al, al manejo de las impresiones mentales? Adelante. Recordemos que esto es una clase, ¿no? No es una conferencia, esto es una clase en la cual sus mercedes están aprendiendo técnicas para vuestra existencia. Los oímos. Vamos, láncense al ruedo. Pues estamos aquí en espera de que empiecen a levantar las manitas. Y haciéndoles esa invitación a participar. Por el momento, como cierto, no hay seres por participar. Bueno, ya ha levantado la manita María Teresa, adelante su merced, tenga un excelente día. Abra su micrófono, por favor. Buen día, ahí soy oída. Buen día. Sí, adelante. Bueno, maestro, entonces como un resumen de los 3 choques conscientes. El primero es enfrentar, es dar recepción de la impresión, ya que surge en el cierto. El segundo es comprenderlo.
Las impresiones también pueden ser del pasado que generaron traumas. Y ahí pues también se debe generar como la conciencia de ellos, solidarizarlos y pues soltar esos nudos y convertirlos en virtud. El tercero es la transformación, la mutación del ego, la fuerza que se utiliza, que es la fuerza que se utiliza para mutar, pues para esa transformación es la alquimia. Y su merced dijo que también una de las fuerzas más fuertes era la sacrógesis, que con eso em, se mutaba, se, trans- se servía para la transformación pues, de estas impresiones que han generado traumas. También está, su merced nos, nos dijo dónde estaban, por dónde entraban esas impresiones, intelectual por la cabeza. Ay, maestro, bueno, que el cilindro intelectual estaba en la cabeza, el motriz estaba en la vértebra 27, em, ¿cuál? El emocional estaba en el huerzón, el instintivo estaba como entre el ombligo que estaba conectado en el hígado y, y el sexual, pues también es como un resumen, maestro. También hablamos sobre cómo aplicar el Tao, cómo aplicar el Tao para, eh, para, para digerir esas impresiones cuando entraban primera Inti por el cilindro mental. Entonces hablamos de técnicas que su merced ha dado en otras clases que son como el ponerle el sello de esto nunca pasará y de tener ese control de que todo lo que esté pasando en el cierto y entra por el primer cilindro, pues generemos como un control de eso para digerirlo y así ir pasándolo por el resto de cilindros. Bueno, hijita, hay algunas cositas que hay que hacerle precisión, pero en términos generales, pues estás con una alumna aplicadita. Mira, la primera precisión que hay que hacer eh, de los centros. A ver, redígame, vuelva y me va, y yo le diga, le hago rediga, tranquila, vuelve y rediga todo. Yo le voy diciendo aquí un momentico y le digo qué hay que hacer. Por favor, vuelve y nos dice. Todo lo que dije como el resumen. Sí, 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 tranquilita, no se preocupe, no se preocupe, dele todo. Su merced, Yo es entonces solo que esta vez le voy a interrumpir en alguna partecita. Adelante. su merced entonces me dice, bueno, están los tres choques conscientes. El primero es enfrentarlo, que es la recepción de la impresión que surge en el cierto. El Así segundo es. es comprenderlo. Son las impresiones. eh, pues son las impresiones que también pueden ser impresiones del pasado, ¿cierto? Que también pueden llegar a generar no solo la impresión del mismo, ¿cierto? Sino también impresiones que se han generado en el pasado, que también que generan trauma. El tercero, Ahí hay la primera observación. ah, Y no solo, estamos de acuerdo que las que generan trauma hay que hacerles digestión, totalmente de acuerdo. Y de eso lo vamos a explicar. Vamos a entregarles, si Dios los permite, armas para que sus mercedes aprendan a autogestionar, pero no solo a los traumas, mijita, sino también las cosas donde nosotros obramos como no era debido, para comprender esos defectos. No solamente lo que nos traumó, sino también lo que las malas decisiones que en algún momento tomamos, los malos pasos que en algún momento dado hicimos. Es una comprensión profunda. Bien, ¿queda más claro, María Teresa? sí, ya reescribo entonces ahí para... Muy bien. Bueno, y continúa, por favor. Entonces, bueno, escriben y todos escriban esa partecita.
Bueno, Espero este año poderles llegar a explicar bien, con lujo de detalles, este segundo choque consciente que es tan importante y del cual la gente, la verdad, más bien pocón. Y ahí es donde está la forma de reescribir nuestro pasado. Hay cosas de nuestro pasado, adelantándome yo a las conferencias que vienen, las clases que vienen, en las cuales uno todavía no se ha arrepentido de sus malos pasos. Y es menester llegar a esa versión de uno anterior y enseñarle y mostrarle las consecuencias negativas para poder reescribir en esa genética. Es como si uno fuera al pasado, y es que en verdad uno va al pasado, a su pasado, y cambia su existencia. Bueno, continúe, María Teresa. dice, el tercero es la transformación, la mutación de bien. Su merced nos dijo que, que una de las fuerzas pues también muy poderosas para la mutación de esos egos era las acrógesis. Que mientras hacíamos acrógesis, ir mutando estas cosas. También su merced nos, pero esta parte sí no la copié, no me acuerdo. Y quisiera preguntar, recuerdo, dice, su merced nos dijo que decía transformarse en vez de cuál era la Al otra revés, palabra. hijita, al revés, al revés. ¿Cómo es? Mire, es que la gente dice transformación. Sí. Nos decimos bueno, transformación, dice la gente. Pero ¿qué es transformación? Tras es atrás, o sea, una formación atrás. Sí. Entonces Esa era. nosotros decimos es trans, le ponemos la N, porque viene de tránsito, transformacel o transformación si se quiere, pero pues ya no en Castesacro decimos transformacel, agregándole la N, porque viene de la palabra tránsito, no de la palabra atrás. ¿Queda claro? Entonces no hablamos de transmutación sexual, sino de transmutacel sexual o mutacel sexual. ¿Bien? Sí, sí, maestra. Ahora Bueno, sí. Bueno, y continúa María Teresa. Sí, ve también tan, las partes. Ah, no mire dice. el ejercicio bonito que estamos haciendo, porque su merced, que fue una niña aplicada, está tomando la lección y entonces aquí la estamos perfeccionando para que sea mejor asimilada. Adelante, por favor. Sí, maestro y licencia, yo do copia y transformarse, pero no estoy pronunciando la N. Entonces, ok. Ahí está. Bueno, Bueno, lo correcto. sí, bueno. Eh, también, entonces los puntos donde están ubicados, que es por donde viajan las impresiones, son el intelectual en la cabeza, el motriz en la vértebra 27, que su merced nos dijo que el regente de esa vértebra, del centro motriz, era eje así se llama, se simbra. Sí, señorita. El regente del movimiento, muy cierto, es eje calt. Con Ah, H, ok. eje calt. Sí, Y K, TL al final, TL al final, eje calt. T, ya. Es. Bueno, eh, también nos dijo que regía las energías de la buena voluntad, que como su merced ha dicho en otras oportunidades, pues también ahí en el cuello y en los hombros, que donde se genera, se concentra la pereza, pues por eso se trata tanto ahí la voluntad. Eh, que ahí estaba también ubicada no sé si la copié bien, la kinesia, energía de la Cliff, pereza. Cliff, exacto, con C. Cliff Tinesia. Sí, CLIF, C, T, CLIF, sí, TE y después la palabra necia. Cliff Tinesia. ok, maestra, Es, gracias. es una energía fría. Eso parece hielo, esa energía. Ya les Por daremos eso, técnicas para que las empiecen a disolver.
Cuando lleguemos Pues, al centro motriz, le entreguemos técnicas para eso. Continúe, por favor, María Teresa. bueno, maestro, también nos dijo, bueno, biomocegar está en el Warzone. Y en instintivo nos dijo que iba entre el ombligo y también estaba conectado al hígado, ya que el hígado pues depuraba como estas hemoceles. Y nos dijo que generalmente confundíamos, era a esta parte sí no recuerdo, el instintivo con el homocegal, era. Sí, es cierto, hay una tendencia. ¿Y por qué? Lo que pasa es que el hígado tiene una íntima relación con el instintivo y también con el emocional. Entonces, y por lo regular, muchas acciones, eh, no todas, pero hay muchas que entran por los dos centros, centro emocional y centro instintivo. Entonces, al producirse de esa manera, entonces tienden a confundirse. En últimas, mmm, no es tan importante que si está arriba, si está abajo, sino que aprendamos a hacerle la debida digestión a este tipo de emociones y eso se los vamos a enseñar. Continúe, María Teresa. Está de sexual y también hablamos sobre técnicas que su merced ha dado para, mm, para manejar pues como para digerir estas impresiones desde la mente, que es por donde estamos empezando. Una de las que su merced enseñó en la alquimia mental era ponerle sellos de esto jamás pasará. Y ay, maestro, ahí me licencia, su merced me dijo otro que se me olvidó, otro sello que su merced me dijo que era más poderoso, pero ese sí se me olvidó. No, no recuerdo. Bueno, hijita, estás muy bien. Vamos a ver si otra persona recuerda de ese centro. Vamos a oír a otros. Y depende de lo que oigamos, entonces yo le complemento esa partecita que le falta, que sí, le falta una partecita, pero vamos a oír a otros. Y ahí estamos hablando. Gratísimas por esa aplicación y así debe ser, tomar apuntes y así vamos a ir perfeccionando lo que se está enseñando y no solo tomar apuntes, sino aplicarlos a la vida. Bueno, maestra Nahualtaba, ¿quién sigue? Adelante, Jimena Gualoto. Puede abrir su fono, por favor. Muy buen día, venerable maestro Osvaldo. Buen día a todos los seres de la sala. Pues no tenía en cuenta, maestro, que los 3 choques conscientes consistían en lo siguiente. El primero vendría la fase de reconocer. No lo dijo su merced con este nombre, pero no le puse así. Tal vez, maestro, me corrige. Rediga, reconocer, dijiste. Sí, maestro, reconocer la impresión o el evento Yo en el diría instante. saber recibirla. Bueno, reconocer también, pero es recibirla. Por ejemplo, Listo. un susto, Sí, o alguien le insultó, o perdió, o le dijeron, bueno, usted hasta hoy trabaja aquí en esta empresa y le echaron de sopapón. Eso es una impresión berraquísima. Ahí es recibir esa impresión. Ese momento, ¿sí? En la impresión. Estoy hablando de impresiones a centro emocional. O de así es. pronto a nivel de centro sexual también otra impresión a ese tipo. Pero es en el momento en que ocurre el hecho y se recibe esa impresión. El choque consciente, cómo se recibe, es importantísimo. Por lo regular la gente no le hace digestión a las impresiones y entonces esa impresión entra como el ego la quiere interpretar. ¿Ve cómo es? Continúe, Así. por favor. Sí, vendría a ser en el preciso momento en que aparezca, se debería tomar la Axel a nuestro favor. Es lo más
lo que he resaltado de este primer choque consciente. Decidir. Pasa al segundo, que es el segundo, es la comprensión. En este choque consciente podríamos, tal vez, maestro, añadirlo algo como que no tenía una inquietud. ¿En qué cierto podríamos como enfriar la emoción o la emoción, en caso de emoción, ¿no? Como diga su merced, una ira, un miedo. eh, Tenía yo esa inquietud, maestro, tal vez en cualquiera, ¿cuál de las dos fases tendríamos que ponerla? Redígame, por favor, redígame. Mire, tengo entendido que también, por lo que he leído, que debe dejar enfriar las emociones para tomar una decisión, la que hacer. Entonces, esa es mi inquietud. ¿En cuál de las dos podría tomar esa acción de enfriar para tomar acción? Ah, mira, no, es que ahí no estamos comprendiendo. Eso es una acción, una acción que pasó en ese momento. Pues es en el primer choque, ¿sí? Estamos en el primer choque consciente. Entonces, por lo regular la gente toma decisiones embriagada por una emoción, Sí, una maestro. ira, y al tomar decisiones siempre congestionados con una ira o con una emoción así, siempre eso está mal tomado. Entonces hay que dejar enfriar, ¿de acuerdo? Para los posteriores casos. Entonces, el paso a seguir, esto lo iremos a hablar más con más detalle, debe ser, primero, bueno, si se pudo hacer la digestión, se hizo. Si hay que tomar decisiones al respecto, deje enfriar la situación, deje enfriarla. Y si puede hacerle un segundo cheque consciente a la situación, mucho mejor para poder tomar decisiones, no antes, para No, poder sí, tomar decisiones. sí, ¿Ya? gratísimas. En el segundo, el segundo choque consciente estaría en la comprensión de las impresiones o cualquier trauma, nos explicaba su merced, que nos hicieron a lo largo de nuestra vida, o nosotros también lo hicimos. Y sería llegar a esa impresión y cambiarla, soltando los nudos y convirtiéndole en virtud. Pues para llegar a esto, tendremos que pasar al tercer choque consciente, que sería la transformación en sí. Y una de las técnicas y la más ejercitada por nos en el pueblo, sería las runas y los pregones, maestro. Eso es lo que yo entendí de la Ha clase anterior. entendido, ha entendido en un alto porcentaje bien. Eh, Complementando, y aquí comentamos también lo que le faltó a María Teresa, que es lo siguiente, mire, en el tercer choque consciente, que es la transformación en sí del defecto, en la gnosis solamente se hace a través de la alquimia. Él, aún peor, aún peor, decía que eso se hacía era ya en la alquimia sexual, y en ese momento se visualizaba el cambio, el defecto, que la madre divina le quitaba la cabeza al defecto, bueno, y otras clases que tal vez a su momento, cuando estemos hablando de tercer choque consciente, de pronto se le explique con más detalle. En el Tao, pues también se aplica eso, pero además se aplica en la reescritura de los genes. Hay tres momentos en los cuales estamos laborando genes al por mayor. ¿Cuáles son esos tres momentos? Cuando se come, cuando hay actividad del calórico, de la sacrógesis o del ejercicio, y cuando hay actividad de tipo erótico, o sea, de tipo sexual. En esos tres momentos hay un cambio genético al por mayor. Esos tres cambios se pueden utilizar, estos tres momentos, para hacer la transformación.
o transforma células. Es más, por ejemplo, cuando se está comiendo, si vuestras mercedes tienen algún defecto, que como todos los tenemos, en ese instante puede uno sentir que entra la virtud, que entra y uno se va convirtiendo exactamente en lo contrario a ese defecto. Parecido a lo que hizo Demóstenes, que él era tan tajo y no podía hablar, y fue tanto la berriondera que le puso el empeño, que hoy la historia lo reconoce como el padre de la oratoria. El padre de la oratoria. ¿Cómo les parece? Entonces, uno puede llegar a hacer cambios milagrosos. Lo importante es concentrarse en lo que uno quiere, verlo como si fuera una realidad. Entonces, estoy aquí adelantándome a toda una secuencia, pero es necesario que lo ya vayamos teniendo desde ya presente. En ese tercer choque consciente, al comer, si sus mercedes, por ejemplo, tienen un defecto, digamos que son impacientes o que son lo que quieran, el defecto que quieran cambiar. Si le han hecho las dos digestiones, la digestión a la impresión, el segundo choque consciente, también están mirando sus situaciones. En ese momento, cuando estén comiendo, sientan que con ese alicierto que está entrando, ese Shakti potencial que está en el alicierto, entonces entra también a su merced esa virtud. Sienta que los maestros están entrando en su cuerpo y le están fijando esa virtud cada vez más, más, más. Mire, el acto de comer es poderosísimo y decía el maestro, en el viejo Tíbet, a los discípulos se les enseñaba a comer y con el solo comer se fabricaban maestros, con el solo comer, con el solo comer. Entonces hay que poner los 5 sentidos y la tencel, porque en ese momento la fuerza mental, todo eso, en ese instante se están formando genes al por mayor. Se pueden activar los genes sublimes que ya estamos hablando. O sea, en ese momento tenemos más que nunca, ahí en ese instante, hay que activar el ser, el centro de luz permanente. Ahora, también, cuando hay calórico, te explicábamos la diferencia entre ejercicio físico y sacrógesis. En el ejercicio, pues sí, uno hace calistenia y puja y sí, bonito. Y es saludable. Pero recuerden una cosa, es como el molde, cuando se funde un metal, el metal toma la forma del molde. Yo quedé impresionado por allá en el año 1989, en una ciudad, Colombia es un país que ha vivido en guerra desde hace 200 años. En la ciudad de Cali, Batallón Pichincha, pasaba por la calle y hay una malla y adentro veía yo a unos soldados con el fusil arriba, haciendo sentadillas, sudados. Pero mire lo que estaban diciendo. Mataremos, guerrilleros, y su sangre chuparemos, hijo de tantas, con sus ojos, un llavero, fabricaremos, hijo de tantas. Pues el hijo de tantas ya se imaginan cuál es el hijo de tantas, ¿sí? Entonces, indudablemente que eso que estaban haciendo ellos, el molde que estaban poniéndole a ese calórico, pues es monstruoso, de asesinos. Entonces, pero ahora, ¿qué es lo que hacemos nos? Cuando hacemos el calórico, cuando tomamos el calórico, tenemos que también estar conectados con el centro de luz permanente, con nuestros seres, y estamos fabricando y trayendo los seres que queremos que estén dentro de nosotros, las virtudes que queremos que estamos dentro de nosotros. Dijo su merced y dijo también María Teresa, hablar de pregones. Esos pregones
porque estamos ahí alineando el carrito, nuevamente estamos alineando el carrito. Lo que estamos hablando, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y lo que estamos actuando. Y entonces las genes que están haciendo, indudablemente se están activando los genes sublimes, los genes sublimados, o sea, los genes que están naciendo con un poder nuevo. Y esta es la forma, este es el mecanismo de hacer los cambios en nuestra existencia. ¿Bien? ¿Queda Sí, claro, mi querido? muy agradecida, maestro, su explicación, está claro. Muy bien. Y la felicito también a su merced y a María Teresa y a todos los que han estado así juiciositos llevando sus apuntes. Miren, esta doctrina es viva, es una doctrina de aplicarlo a la vida. Por ahí hubo dos personas que dijeron, yo perdí 25 años de mi vida ya. Pues claro, eso es como el estudiante que va al colegio y no entra a clase, pues los perdió. Esto es, la iniciación es tu vida misma, pero intensamente vivida. Esta es una forma de vivir nuestra vida de una forma intensa y magnífica. ¿Cómo me le parece, mi querida niña? Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Bueno, bien. Nahuatl, ¿hay otro ser que tenga la manita levantada? Le voy a leer lo que tenemos escrito en el chat. No tenemos más manitas levantadas por ahora. Nos dice la venerable maestra Guaraldacia. Por favor, maestro, quisiera comprender lo que su merced nos dice, que la vértebra 27 es la vértebra del corazón. Gratísimas. No razone. Y pues bueno. Su merced está razonando mucho, maestra Guaraldacia, que traza una línea de su corazón y de pronto no le da la vértebra 27, entonces no entiende que por qué es así. No, sí, la vértebra 27 tiene unas conexiones, unas líneas, una conexión. Lo explicaba el maestro Kelly, que inclusive la vértebra 27 tiene una pequeña como hendidurita, como una especie como, así como a esos espejos que son como cóncavos. Tiene una pequeña concavidad. En la vértebra 27 está el templo, hay un templo asociado con el templo corazón, con lo que es la energía, se receptúa la energía solar. Esa vértebra 27 es clave. Ahí es donde está el centro del movimiento también. Eje Calt, el de la buena voluntad o el de la mala voluntad, porque ha sido cooptada por las gentes. Cuando se habla de los lomos, se habla de esa vértebra 27. En esa vértebra 27 es que los padres traen a los hijos a la tierra. Por eso se escribió por allá, Pablo dijo, porque aún estaba Leví en los lomos de Abraham cuando éste diezmó al Melquisedec. Búsquenlo, ahí está en Hebreos, creo que es la 10, Memorandium 10. ¿Ves? Entonces, ahí les dejo. Esa vértebra es la constante solar y es el címero del amor. Y pronto vamos a cumplir el día 27 de la constelación de Aries. Estaremos cumpliendo un heliocrón más del nacicierto de Yeshua ben Pandira. Cuando tomó el Cristo blanco, tomó cuerpo físico sobre la esfera. No, y ahí también, en ese cuerpo estaba también Yaldabaoth, que es una manifestación del Cristo rojo. Muy bien. ¿Queda más claro? Tenemos Eso. 3 manitas levantadas ahora. Bueno, adelante.
Venerable Gásipo, adelante su merced, excelente día. Adelante. Maestra, buen día, maestro, ¿de dónde hago un buen día? Maestro, me gustaría saber, por ejemplo, cuando su merced dice que las tres formas de programar nuestras células o nuestros seres es, bueno, cuando hacemos el alicierto, cuando hacemos A ver, acróbasis le aclaro en la- algo. Todo el tiempo estamos proverbiando. Todo el tiempo. No es que eso en pero las demás. los más Ahí estamos poderosos son, proverbiando. no, sí, pues los más poderosos son, entonces por eso le quería preguntar que qué pasaba, por ejemplo, cuando uno escuchaba la hipnopedia, que si también era poderoso, porque como su merced está diciendo que es cuando nos alicertamos es la más poderosa, entonces me gustaría saber, por ejemplo, ahí, por ejemplo, uno va alicertándose y va repitiendo, soy casto, o cómo se hace ahí, maestro. Sí, Y, ahí pues más que todo es a nivel mental porque la boca está ocupada, ¿no? Sí, está ocupada la boquita. Está entrando por ahí el alicierto. Pero es sentir, mire, hay algo que es importante que tengamos claros. Posiblemente muchos de sus mercedes dicen, esta doctrina se basa en la lisertacel, en la mutacel y en la sacrógesis. Más nada. No, eso es un error. Eso es cierto en un 40%, solo en un 40%. Y luego les hago las cuentas. ¿Por qué? Porque como hablamos, como caminamos, como actuamos en todos los demás frentes, pues eso también cuenta. ¿Por qué se habla de esos tres aspectos? Porque en esos tres aspectos son los momentos en los cuales se producen genes al por mayor. Cuando comemos, cuando hay una actividad de tipo, cuando el calórico, el movimiento, y cuando hay una actividad de tipo erótico. Claro que les digo, realmente, para ser más estrictos, esto es como los tres mosqueteros. Gásipot, ¿cuántos eran los tres mosqueteros? pues 4, pero aunque pues dice Bueno, que cuatro, yo no le ponga más, cuatro. Era Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. ¿Sí? sí, señor. Pero siempre se hablaba de tres. Pues aquí es igual, mijo. Se habla de esos tres, pero hay un cuarto, man, un cuarto. Un cuarto que es absolutamente importante que lo tengamos presente. Y eso en esta didáctica lo vamos a elaborar mucho. ¿Cuál es ese cuarto? Cuando hay una actividad de tipo adrenalínico, no necesariamente sexual. O sea, cuando hay un dolor en el alma, cuando hay un miedo, cuando hay una emoción tenaz, una rabia. En ese momento se están produciendo genes al por mayor, mis queridos hermanos. Y ahí es la importancia de aplicar el Tao emocional para poder reescribir en esa genética la nueva vida. Eso, si Dios lo permite, y espero que si sé que lo va a permitir, en este didáctica del cambio interior, a su momento se lo entregaremos. Les entregaremos esas técnicas, tanto para el primer choque consciente como el segundo y aún el tercero. ¿Bien? Y maestro, gratísimas. Y por ejemplo, digamos, pues lo que uno hace es aquí copiar, hacer, llevar como una especie de apuntes, ¿no? Pero me gusta después pasarlo a un cuaderno, pues sea limpio. El escribir, maestro, sí, digamos otra vez, al tratar de organizar nuevamente los apuntes en un cuaderno limpio, que se llama como su cuaderno, como de magia, como esto. Eso también ayuda al reescribir, al escribir, maestro. Desde luego, mijo. Claro que sí. Absolutamente sí. Y no le digo sí, sino sí. Con énfasis.
porque vuestra merced está escribiendo en sus genes, no solamente está escribiendo en un cuaderno, lo está reescribiendo en su genética. Y está esa hoja de ruta, está grabándola en su genética. ¿Ya? Le está formando un hábito. Es más, le digo tanto como eso. Y esta es una técnica para que vuestras mercedes aprendan algo en su vida. Cuando quieran formar algo en su vida, escríbanlo centenares de veces. Depende de lo que quieran formar. Por ejemplo, el pregón, hay unos pregones que se hablan y se dicen. Digamos, el pregón del guerrero, o el pregón de Flegetonte, o ese pregón de la plenitud total, el de algo grande y magnífico me está sucediendo y me seguirá sucediendo cada vez más y más. El pregón que su mercedes sientan que quieren meter en carne y sangre. Además de decirlo, tomen un cuaderno y escríbanlo. Van escribiéndolo, lo van escribiendo con su magdu derecha, tomando el bolígrafo con sus 3 dedos, el dedo padre, el dedo hijo y el dedo madre. O sea, lo que el mundo llama pulgar, índice y dedo corazón, pero apretados con la yema los tres. Y comienzan a escribir ese pregón, sintiendo que eso al escribir ahí en el papel, están escribiendo en sus genes. Esa técnica, mis queridos hermanos, queda grabado en los genes, grabado como una impronta, y vuestras mercedes lo están reescribiendo, lo están haciendo carne y sangre. ¿Bien? Esa es la contesta a su pregunta, mi querido Gásipos. Gratísimo, maestro. Estuvo Esto es muy parte del bonito. cambio interior. Gratísimo, maestro. Esa técnica correspondería a cuál choque, Gásipos, al primero, al segundo o al tercero. Pues al tercero, que es transformarse. Perfectamente, sí, señor, la captó. Muy bueno. Y Así maestro, pues, es. Al tercero. él daban otra técnica que era que utilizar, por ejemplo, digamos que uno coger un vasito de agua y coger con un palillito de madera y escribir, por ejemplo, digamos, también encima de la superficie, digamos, si uno quiere ser casto, si quiere ser próspero, escribirlo, bueno, lo que uno quisiera y Pero no tomárselo. como quiero ser casto, no. Soy. Claro, pues uno dice, soy, y ahí empieza a colocar casto, mutante, rico, próspero, saludable, etcétera, etcétera, maestro. Esa es una técnica que es válida. Y si le echa mielecita y comienza a redecir, ese es un cierre. Y luego se toma el agua. ¿Ya? Sí, maestro. Son Gratísimo, maestro. técnicas. Soy saludable también. Mire, son secretos que hoy la divinidad nos está entregando para cambiar nuestra genética por completo. Estamos en una época del ser o no ser, mis venerables hermanos. Yo quisiera entrar en la cabecita de cada uno de sus mercedes, en su corazón, y decirles, mis venerables hermanos, que esta vida que estamos teniendo es única. Hemos tenido centenares, miles de retornos de pronto, en varias ruedas. Y en esta tenemos una oportunidad que no hemos tenido en otras. Aprovechémoslas. Y aquí le estoy diciendo esto al Bodhisattva de mi maestro. Aprovechémoslas al máximo, pero es al máximo. Como dijo el maestro Kelion, no se les garantiza que en las próximas existencias tengan las mismas bondades que en esta.
metámosle la ficha. Hay unas palabras que dijo el maestro también que a mí me quedaron como, me removieron las entrañas. Y se las voy a decir a sus mercedes. Dijo, de este pueblo taoísta, algunos, una gran minoría, saldrá hacia los soles o hacia esferas superiores. Otros tendrán subsiguientes vidas, mejorará sus vidas, su recurrencia mejorará algo, pero seguirán en esta tierra. Y habrá un gran número que más les valiera no haber conocido estas doctrinas, porque su morada será en los abismos, por haberse burlado de estas enseñanzas. Así está la situación. El maestro Samael Aun Weor decía de la gnosis, y eso, si él lo decía la gnosis, ¿cómo será el Tao? ¿Se sale para ángel o para demonio? Entonces, ahí les dejamos, mis queridos niños. Es la época de ser o no ser. No dilatemos para mañana, eso, después. Ese efecto de hidratar es tan terrible. Yo he tenido que luchar mucho contra ese demonio, les confieso. Entonces, vuelvo, como les he dicho muchas veces, yo aquí no les hablo desde el atril de yo perfecto, ustedes pecadores, no. Yo les hablo como el monitor en la universidad, que también es estudiante, pero que lo que ha aprendido con mucho amor se lo estoy enseñando a sus mercedes. Estas son doctrinas que han traído los maestros, que hemos buscado aplicarlas en nuestra vida y que ahora queremos compartir con sus mercedes. Y para mí, el compartirlo con sus mercedes hace también que uno gane una motivación para reforzar el espíritu de querer hacerla también carne y sangre. Bien, ¿cómo le parece, mi querido Gazipot? Antes de darle la palabra a otra persona, ¿qué piensa de lo que acabamos de decir? Pues maestro, hace 8 días que su merced empezó más a profundidad estos temas y pues a mí me queda uno queda con la boca abierta porque esto, lo que su merced siempre han dicho que toca elaborar este gimnasio mental, espiritual, emocional, bueno, y pues yo siempre ando pegado a su merced porque me ha gustado la forma como su merced explica y de verdad que he tomado más conciencia y obviamente que me gustaría ser uno de esos seres que pudiera volar hacia los soles cuando nos toque irnos de aquí, maestro. Gratísimas, Sí, maestro. Estoy muy mucha gente agradecido. ha creído que con el solo hecho de entrar a esta doctrina y de comer bien y de pronto hacer un poco de artes marciales, no estoy hablando mal de las artes marciales, aclaro, benditas sean. O de pronto decir en lugar de pasión, paseel, de transformacel, mutacel, y ya, listo, ya nos fuimos para los soles. No, mis cenitos, así no es, así no es. Hace poquito no encontré un defecto tenaz en mí que si de haberlo seguido y no haberlo tratado, aquí no me hubiera dejado salir de la rueda. Y que supuestamente uno ya estaba como listo. No, señor. Hay muchas cositas y yo quiero enseñarles a sus mercedes todas esas herramientas, todos esos instruciertos para que los apliquemos en la vida todos. Para que esa dicha y esa felicidad que
Si logramos salir, salgamos bastantes, multitudes, y así será. Y que su mercedes, los que están aquí en esta sala, ojalá todos podamos salir triunfantes. Esta dinámica, esta pedagogía, es entregada por los maestros. Lo que pasa es que yo me tomé como el tiempo de organizarlos, ¿no? De organizarlos en secuencia para que pedagógicamente su mercedes los puedan recibir y les saquen el mejor de los provechos. Bueno, mis chinitos, ya me puse filosófico aquí. Bueno, Nahualtaba, ¿quién sigue? Bien, maestro, claro que sí. Miriam Díaz Díaz. Abra su fono, por favor. Adelante con su participación. Gratísimas. Muy buen día, maestro. Buen día para todos. Mi nombre es Namuan. Tengo, tengo varias preguntas, maestro, porque oír esas palabras son muy motivadoras, de verdad, le llegan a uno al alma, le llegan a uno, en verdad, muy adentro. Pero a la hora de la práctica, pues no sé cómo hacerlo. ¿Qué es lo que Hay no que sabes mirar las hacer? cualidades de los demás. Pero cuando hay ese maltrato permanente, Ya te entiendo. entonces, ¿cómo mira uno las cualidades? Ah, bueno, mijita. Bueno, le voy a dar una técnica, esta técnica que corresponde al viernes, que hablamos del amor, que vamos a empezar a hablar del amor al prójimo, pero hoy se la doy como un premier. Esto corresponde a segundo choque consciente. Me voy a adelantar, o sea, estoy aquí como yo mismo, como en un pequeño desorden, pero es que su alma lo necesita. Miren, mijita, el hecho de que uno mire a la gente, no quiere, a la gente, las cualidades, no quiere decir que uno sea pendejo, que sea bobo. Su merced tiene que formar el guerrero interior. El guerrero interior. Hay algo que dijimos en una clase anterior, pero en otro espacio quizá, pero tengo que volverlo a decir aquí. Mira, mi querida Namón, conozco una pareja, son taoístas, los dos, y para mí los dos son buenas personas, y yo a los dos los aprecio, tanto a la Eva como al varón. Ellos se casaron por allá en el año 1993, 92. Se conocieron en el Tao y se casaron. Vivieron algunos años juntos, tuvieron 2 hijos, 2 o 3 creo, y se separaron. Llevan más de 24 años separados. 24 años. Y viven en la misma casa. En la misma casa. Él no ha conseguido otra mujer. O sea, no, como que no le dan las tajadas para eso. Y ella tampoco. Aun cuando han buscado. No quiero decir que no hayan buscado, pero no. Y vuelvo y digo, son grandes seres. No son seres del mundo, podridos. No, son buenos seres. Te pregunto a ti, ¿por qué crees tú que les ha tocado así?
Ay, te oigo. Maestro, entiendo que algo de compensación, no todo, mucho recibimos de nuestros actos anteriores. Y, y creo que ahí hay algo de amor, porque el amor está también conformado por, sin llegar a ser, a ser pendejo o pendeja, pues hay tolerancia y hay agradecimiento a ese otro. Entonces, pienso que es así. Te falta algo en ese análisis, esa evaluación que estás haciendo, te falta algo. Dependencia. No, pero te falta algo. ¿Por qué esa persona las tienen ahí juntas? ¿Por qué? Porque hay que aprender. Exacto, con X, corazón con Z. Hay una lección de vida que no ha sido aprendida. Mis venerables y apreciados hermagdus de esta clase, es hora de que aprendamos a mirar la ley del karma, no como castigo, sino como una forma de aprendizaje, de lecciones a aprender, de lecciones a aprender. Si a cualquier criatura yo le pregunto algo, mi querida Hermagda, cuando un estudiante pierde el año, ¿qué le hacen? ¿Qué pasa con él? Vuelva y haga, vuelva y estudie, vuelva a hacer. Ahí vas entendiendo cómo es que opera la ley de la recurrencia. Así es que opera la ley de la recurrencia, de las malas recurrencias. Cuando la persona no aprende, la lección se la repiten. ¿Cómo le parece? Siempre se la repiten. Ese par que está ahí tiene una lección que no han aprendido. No han aprendido. Entonces, empieza a mirar, mi querida niña. Si tiene al frente un verdugo o alguien, comience a mirar qué lecciones. Y el primer punto, aquí me estoy adelantando, le cuento. Me estoy adelantando, pero vale la alegría. Estoy adelantándome a ese segundo choque consciente, pero le estoy dando armas a su mercedes para los 3 choques con esto. Mira, mi querida y apreciada hermana, es hora de que aprendamos a mirar cuando la vida nos pone a alguien ahí, un sirirí. Hay una lección a aprender. El esposo maltratador, el hijo calavera, la mamá despótica, el papá también intolerante, el papá, lo que fuera, lo que nos haya tocado vivir. El primer paso que debemos hacer, lo primerito para todos sus mercedes, paren bien las antenas de lo que voy a decir, que aquí les voy a entregar una clave para aprender la lección. El primer paso es aplicar la ley del modelo antimodelo. ¿Qué quiere decir eso? Si es una persona, por ejemplo, le tocó en un hogar una mujer infiel o un marido infiel, entonces comencemos a formar dentro de nosotros los niveles de fidelidad.
los niveles de fidelidad. A escribirlos con letras de fuego. Si le toca a un esposo maltratador, un esposo tacaño, miserable, tome cada aspecto de esa negatividad de esa criatura. Y en lugar de sentirnos víctimas, comencemos a mirar dentro de nosotros. ¿Qué aspectos nuestros son resonantes con lo que esa criatura es? Y comencemos a cambiarlos. Aquí no vale, no, es que yo tan buena persona y ese tan canalla, yo pobrecito, no, eso no es justo, eso es, bueno, no. Aquí lo que tenemos que es empezar a escribir dentro de nuestra vida. De alguna forma darle gratísimas a Dios porque tenemos ese personaje que nos muestra los errores y comenzamos a reescribir dentro de nos, a reescribir, a reescribir, a reescribir. Fórmelo como una sublime obsesión. ¿Cuáles son los primeros defectos a trabajar? Bueno, los que ya han descubierto, pero si tenemos ahí a un verdugo que nos está haciendo eso, hay que reescribir en la vida. Y eso nos va dando la sabiduría para poder salir de esa cárcel. No están obligados a quedarse en esa cárcel emocional. Pero para poder salir de esa cárcel, hay que comprender la lección. Y créanme que los mecanismos se abren para decirles, te vi, hasta luego, hasta pronto. En un segundo choque consciente, yo, por ejemplo, les cuento algo así en mi vida, por ahora. He tomado toda mi vida y le he hecho segundo choque consciente y varias veces. Y cada vez encuentro más cosas, más cosas, más cosas. Y reescribo más cosas. Eso es lo que yo quiero enseñarles a sus mercedes. Por ahora, eso es lo que yo te digo. Mírenle valores a la criatura. Sí, véale los valores. Pero de los defectos que tiene, véaselos como lecciones para su merced aprender. Comience a reescribir en su vida. Y vuelvo y digo, no tiene por qué estar quedándose amarrada y presa a un mundo que no es de evolución. Si con eso, al comenzar a mirar adentro, empieza a haber libertad. ¿Por qué? Porque empezamos a aprender la lección. Y si el estudiante pasa el año, lo vuelve a repetir, pues le pregunto a su merced. Ya no, ya disfruta con felicidad de haber pasado. Exacto, Pero ya tiene un conocimiento, ya tiene una sabiduría, ya vienen sí. nuevas cosas. Maestro, cuando tú dices, bueno, te vi, chao, pues resulta que es una persona ya mayor, es una persona que ha convivido con nosotros muchísimo tiempo, no tiene familia y decirle chao no se puede Bueno, entonces, listo. porque depende económicamente y todo. Aún Listo. así, Aún así, mire, grábese esto, mi querida niña. Grábese esto con letras de fuego. A uno le hace daño el efecto espejo. ¿Qué quiere decir el efecto espejo? O sea, si una persona es orgullosa, así se crea la humilde por allá, una palabra despectiva que le digan, uy, le dolió. Pero alguien que realmente no le pare bolas a eso, a esas palabras, no viva del qué dirán de los demás, le importa un carambas lo que digan o dejen de decir. Hoy puse en mi estado algo
que dice, el que viva de los demás, el que viva el importante de los demás, le pertenece a esa persona. ¿Eso qué quiere decir, mija? Que los insultos o las cositas de esas personas que pueda manifestar no es propiamente a su merced la que está haciendo defecto, sino a su mundo egoico, a su mundo interno. Listo, de acuerdo. Entonces ya me ha ubicado en esa situación. Esa persona es un proyecto de grado, así como hay proyecto de grado en los estudios técnicos o en las universidades. Para su merced, esa criatura es un proyecto de grado. Haga lo siguiente, mija. Busque meterse en el alma de esa persona. Busque meterse, ponerse en el lugar de esa persona. Va a encontrar un mundo de amargura, un mundo de soledad. ¿Sí se han dado cuenta de algo? Que los ancianos, cuando empiezan a entrar en esa ancianidad, se vuelven como niños, pero con la acumulación de todo lo que vivieron. Son muy contados los que son lindos. Por lo regular todos son peleones, regañadores, exigentes, ¿ya? Y creen que los otros tienen que estar ahí a su servicio. Hay unos que madrean al que... O sea, se manifiesta ese mundo egoico que hay por dentro. Cerca de por aquí de donde yo estoy, hay una ancianita, tiene 98 años. Y con ella he aprendido tanto. Yo me meto en ella, en el corazón de ella, y le veo sus angustias, sus absurdeces, y uno va aprendiendo para la vida. Por ejemplo, un día se le sirvió la comida, estaba comiendo, y de pronto se pone a llorar. Y se le preguntó, ¿y por qué lloras? Es que, ¿qué iremos a comer dentro de una semana? ¿Qué iremos a comer? Una preocupación así. Y me doy cuenta que todos nosotros, de alguna manera, nos parecemos a ese modelo absurdo. ¿Ya? O sea, no se disfruta lo que se tiene porque se está pensando en la supuesta escasez. ¿Ya? Y otras cosas. La mueven de una silla para la otra. Ay, yo quiero que me ayuden para ir hasta allá. Y pudiendo ella hacerlo. Bueno, se le ayuda. ¿Sabe qué? Ahora devuélvanme allá. Ya no me gustó aquí. En esa demencia senil, ellos están acostumbrados, les da por diferentes cosas. Por ejemplo, esta ancianita a la que yo le digo, duró 14 años viviendo sola por allá cuando tenía 40 años, porque quedó viuda y los hijos se fueron. Entonces ella tiene un temor a la soledad impresionante. Por favor, no me dejen sola. Así la persona esté a 10 metros. No, no me deje sola. Venga, siéntese aquí conmigo. Si uno se mete en ese mundo emocional, se mete, las comprende y puede enseñarle con sabiduría, así como le enseña a un hijo, enseñarle con firmeza, enseñarle. Mi consejo a esa persona, métase en el alma de ella, métase, póngase en el lugar de esa persona, la va a entender y va a permitir que su merced también transforme, traalte la impaciencia que pueda tener y todo eso para saber manejar. Recuerde, ese es su proyecto de grado, tal vez para salir de esta rueda. Ahí se le están manifestando muchas cosas de la luna psicológica suya para que sean procesadas. ¿Ves cómo es? Adelante, si me fue entendido lo que
Maestro, gratísimas, gratísimas y más gratísimas. Comprendí. Muy bien. Este es cambio interior. No les estoy mandando a hacer bobos, a hacer mensos, no. Lejos de mí tal cosa, sino a ser sabios en el arte de vivir. Sabios, sabios en el arte de vivir. Bien. Bueno, es Nahual Taba. Hoy la clase tomó otro cariz, pero es del mismo tema. Entonces, ¿cómo se hace? Se están. ¿Hay más manitas levantadas? ¿O continuamos con el tema que teníamos para el día de hoy? Hay manitas levantadas y también he escrito en el chat. Adelante, lea los escritos y luego las manitas levantadas. Nos dice Charles Colunche, maestro, ¿cómo dejamos de posponer o cómo se conoce como procrastinar en nuestras labores? Por ejemplo, estoy en ventas y tengo que llamar y no lo hago porque me da miedo que me rechacen. Gratísimas, venerable maestro. Bueno, ese tema, el de posponer, permítanme tratarlo a profundidad y altura cuando estemos hablando de las impresiones del centro motriz. Cuando estemos hablando de eso, me vuelve a hacer esa pregunta. Por ahora le adelanto algo. Le voy a adelantar algo. Por ahora. No es la contesta completa porque esa contesta amerita no una y dos, hasta dos y hasta tres clases haciéndole una explicación así como detallada. En este momento, ¿qué le digo, mijo? Aprende a programar el día o proverbiar el día. Eso lo hace por la noche o lo hace a las primeras horas al levantarse. Véase levantándose, véase triunfando, véase en los frentes de batalla. Ahora, si siente, sí, es el miedo del vendedor. Yo lo he sentido. Que uno dice, ¿será que le dicen a uno que no? Entonces, visualícese yendo al frente, sintiendo ese miedo. Aquí vamos a tratar cómo hacerle la digestión al miedo. Eso lo vamos a hacer. Por ahora, simplemente inhale, sostenga y exhale. Sienta que la energía de los maestros entra en su merced. Ese espíritu de guerrero. Oiga, lea el pregón del guerrero. Creo que tengo que ponérselo a sus mercedes. Y el del miedo, para manejar el miedo. De tal manera que vamos transformando el miedo en fuerza arrolladora. En fuerza arrolladora. Por ahora, avanzando en el tema, háganse la runa del rinoceronte que se les enseñó. Ya se enseñó en las clases de los domingos y está en el chat, en el Edén de las Hespérides, ahí lo encuentran. Y que dice así: tengo el poder de mutar toda mala resignación, todo miedo, incluso el terror, en fuerza arrolladora que indubitable me conduce al triunfo, al éxito, a la victoria que Dios tiene deparada para los mejores de sus hijos. Hartor. Eso ya lo entregamos, ahí lo encuentras en el Edén de las Hespérides, búsquelo, esa runa, esa la hace, y con esa le va a hacer digestión a todas las situaciones que sienta que el miedo y que hasta el terror lo agarra y traen, la muele. Es un tercer choque consciente. Nos estamos adelantando aquí estoy adelantando, pero en este desorden ordenado es que su merced lo está necesitando.
Su merced muelen ese miedo del vendedor, lo muelen, lo muelen, lo muelen, lo muelen, lo muelen, lo muelen así, como le estoy diciendo, cuando esté haciendo esa runa, la del rinoceronte. Hay más, pero quiero atrabártela con ese. Y proverbia el día. Proverbia el día. Se levanta. Cuando despierta, saluda este día con amor en mi corazón. Se toma unos minutitos, se levanta así, se toma unos minutitos y proverbia en su cabeza todo el día. Si por ahora le es difícil proverbiarlo en su cabeza, tome una libretita y lo escribe. Y de hecho es mejor que lo haga en una libretita. Las actividades del día. Al terminar el día, hace una confrontación de la programación, de la planeación con lo que efectivamente hizo. Y se va a calificar su merced mismo. ¿Cuánto procrastinó? Oiga, yo le estoy dando la clase que su merced me están sacando del orden. Este es de la clase del centro motriz, pero bueno, ya, estamos entregando. Y se califica su merced mismo. Y entonces el propósito que va a hacer, se hace ese propósito cada vez más de hacerlo bien, de hacerlo bien. Y al otro día igual lo hace. Y así busque que su merced mismo al calificarse se está automonitoreando y se va dando cuenta que si lo hace bien, la procrastinación se va reduciendo, se va reduciendo. Tenga una lista de pendientes por allá y vaya incluyéndolos dentro de la planeación del día para ir adelantándolos. Ese también, le cuento, ha sido un enemigo mío grande a vencer. Entonces le estoy dando técnicas que algún día Dios me entregó para vencer esa procrastinación. Adelante, ¿cómo fue oído? Si fue entendido. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Aló? ¿Sí me están oyendo? Bueno, pasamos a las manitas levantadas porque fue escrito en el chat, entonces en lo que escriben, pues tiene la manita levantada venerable maestra Guaraldasi. Dale. Excelente día. Gratísimas. A propósito de lo que la persona preguntaba ahorita de procrastinar, también estoy superando, tratando por ello y quería agregar algo a lo que dice el maestro. Y es que aparte de al levantarnos, decir esa oración tan bonita, esa frase tan bonita, saludar este día con amor en mi corazón, estirarnos con una sonrisa, tender nuestra cama y peinarnos para que se aclaren nuestras ideas, peinar nuestro cabello. Y Sí, otra cosa que estoy haciendo que es muy sencillita es lo que comienzo, lo termino, de la cosa más pequeñita. Me serví mi comida, entonces se friega el plato, se guarda todo, se seca. Estoy tendiendo la ropa, entonces estoy pendiente de que utilice los ganchos, los pongo donde van los ganchos, llevo la ropa, la doblo, la guardo. Comenzar por esas cosas chiquiticas, chiquiticas, pequeñitas, que a veces si no, entonces se van dejando esas cosas pequeñitas como abiertas, sin concluir. Maestro, le quería dar gratitud por aclararme el tema de la vértebra 27, que más allá de razonarlo es por la lógica anatómica, que como esa vértebra tiene más que ver es con las cervicales, no con el tórax. Pero entonces es bonito que uno pueda conocer de eso que su merced nos dijo, para cuando otra persona, primero entenderlo uno, y cuando otra persona lo pregunte, entonces uno tenga la capacidad de decirle
el por qué es así. Entonces, qué bonito eso, maestro. Gratísimas. Muy bien. Entonces, por favor, maestra Guaraldacia, escriba esto que vamos a pronto a entregar un pregón para combatir la procrastinación. Lo comienzo. Y aquí duramos un año hablando de cerrar procesos. Cerrar procesos. Y la procrastinación es algo terrible que nos crea amarras en esta tierra. Bueno, adelante entonces, mi querida Nahualtaba, ¿quién sigue? Maestro, me dijo que escribiera algo. Sí, la frasecita de lo que comienzo lo termino. Ah, lo escribo. Ok, bien. Gratísimas. Bien, nos Adelante. dice Charles Colunche. Sí, maestro, muchísimas gracias. Fue la contesta que le dio el ser a quien le dio contesta. Siguiente, manita levantada. Lorena Arteaga. Excelente día. Abrazo. Fonsi. Ya. ¿Ahí? ¿Sí se me escucha? ¿Sí se me escucha? Claro que sí. Ya. Claro que sí. Si no la escuchamos, ya la Ya, ok. Maestro, avisamos. qué hermoso escucharlo. O sea, es como dulce a mi espíritu escucharlo. O sea, lo escucho y me hace sonreír. Verá, maestro, yo tengo una pregunta. Yo vine a la vida con boleto VIP. Tengo 5 intentos de suicidio, los 4 fueron así todos de esos dramáticos. El último fue con conciencia para saber algo. Y le quería decir, desde niña yo sabía algo, pero no sabía que el resto de las personas, había más gente que sabía lo que yo se supone que sabía. Me pasé toda la vida investigando. A los 5 años me había leído la Divina Comedia como libro de colección, había leído la Odisea, la Ilíada y siga leyendo. Hace más o menos unos 20 años leí la primera vez algo sobre el Tao y sobre la fenomenología y la vida me cambió. Wow, dejé de sufrir, del dramatismo. Claro que vinieron otros intentos de suicidio, pero o sea, he visto todo perfecto. Yo no tengo drama, ay, qué pena. No, no, yo lo veo como boleto VIP, las aventuras que vine a vivir. ¿Qué pasa, maestro? Que para la próxima no quiero venir tan dormida, porque la vida duele cuando uno está dormida. Me gustaría que usted me, me diera una directriz para saber la próxima vez que venga, porque no creo que me salga todavía, y vaya a tener una recurrencia y tal vez me toque caminar por el mismo sendero, no quiero demorarme tanto en saber que la vida es perfecta. Bueno, mi niña, esa pregunta es muy interesante. Mi querida niña, esté pendiente de las clases del segundo choque consciente que vayamos a entregar y ahí me vuelve a preguntar esto. Por ahora, le digo algo para que no se vaya con las manos vacías. Empiece a revivir su vida. Primero, se llena de la energía magistral y de sus seres. Llénese de ella y viaje a su pasado. Viaje a su pasado y comience a vivir la vida enseñándole a esa niña, primero, luego al adolescente, a reescribir. Va a encontrar cosas sorprendentes. Yo he encontrado unas cosas impresionantes, pero en ese trayecto que he hecho en mi vida, he encontrado unas cosas tenaces que hay que ir cambiando. Su merced, hoy le doy la técnica así escueta por encima, después entraremos al detalle. Es más, si empieza a hacerlo ahora, es muy probable que me tenga una gran cantidad de preguntas cuando en esta clase lleguemos al segundo choque consciente, que es el poder de comprender.
comprender nuestro mundo mental, nuestro mundo psicológico, nuestro mundo emocional, para poder hacer el cambio. ¿Ya? Entonces, vuelvo y digo, hay una técnica que es recibir la energía magistral de nuestros seres, y yo la refuerzo con la presencia del maestro Kelvin, el maestro Samael, y viajo al pasado y comienzo a mirar. Y ahí combino los me toca para cambiar los me toca por los elijo. Vas a encontrar cosas que ahora que uno dice, pero ¿por qué yo era así? De cerrado. Comienzas a despertarle los genes, a despertar la conciencia y la forma de vivir a esa niña, luego a esa mujer, luego a esa jovencita, luego a esa joven adolescente, y así, y así, y así, y así. Es un proceso de reescritura en la existencia. Si tú haces esa reescritura, estás cambiando tu recurrencia. ¿Ya? Por hoy, esa es la contesta. Pero con la premisa, vuelvo y digo, que cuando estemos hablando en el segundo choque consciente, ahondaremos mucho más en esa contesta. ¿Queda claro por ahora? Adelante. Se sintió bonito, así que queda claro. Muy bien, muy bien. Oiga, les cuento, hoy no adelantamos mucho de la clase que tenía para hoy, pero sí adelantamos mucho en otros frentes que también vuestras mercedes menestían conocer. Como quien dice, hicimos como una especie de tráiler de mostrarles lo que viene, lo que vamos a explicar a un corto futuro en estas clases. Pero era importante, muy importante. Bueno, Nahual, ¿quién sigue? Claro que sí, maestro. Tenemos manitas levantadas. Sabemos que su merced tiene todo completo en el canal y todos los que estamos acá presentes lo sabemos. Solo me ponía un momento, de pronto si alguien ve algún video de estos y oye la práctica y no sabe ni dónde encontrarla, su merced decidirá si de pronto cuando de una mínimo la muestre como es, ya que como esto está en YouTube, pues es Claro que sí, el Edén de es las estar Hespérides. mirando, pero las prácticas pues ya sabemos que qué día las hacen, qué horario y en dónde se encuentran, pero como hay tantos videos para que busquen cuál es, y Gratísima. yo que resultaría difícil para alguien que recién mirará el video. Y bueno, vamos con las manitas levantadas. Sí, esperen, Adelante. Nahual, que esa inquietud que tú dices es muy importante aclararla. Miren, el Edén de las Hespérides, yo los lunes dictamos esta clase de didáctica del cambio interior. Se sube a un canal, a dos canales, a Fuente Jaranday y al Edén de las Hespérides, donde están todas las conferencias que mi ser dicta. En Fuente Jaranday están las conferencias que mi ser dicta en este espacio, más las de otros maestros que dictan ya la maestra Queretín, la maestra Queretín, es la que maneja ese canal. Los miércoles, por la manata, dictamos unas conferencias sobre todos los perdones y todas las bondades que está haciendo los maestros por estos días. También son subidas al Edén de las Hespérides, pero esa ya es subida a otro canal, que es el de tu sacra sexualidad. En tu sacra sexualidad están mis conferencias que edito ahí, más las de otros maestros que hablan en tu sacra sexualidad. Por la noche estamos dictando algunas conferencias sobre unos tópicos especiales. Esas conferencias se suben también al Edén de las Hespérides y ya no más. Creo que se subirán a otro canal, pero no sé cuál.
Los viernes se está dictando el diplomado para El Salvador, pero realmente es para todo el mundo, donde estamos buscando preparar evangelios y tocamos tópicos y temas de diferentes alquimias, que muchos en estos momentos coinciden con esta didáctica del cambio interior. Eso los encuentran en Tao TV y también el Edén de las Hespérides. Los domingos, y ahora estamos con unas clases los jueves sobre sexualidad, sobre todo lo que hay que hablar de sexualidad, de suprasexualidad, de infrasexualidad, todo lo concerniente al tema. Ese también va en tu sacra sexualidad y en el Edén de las Hespérides. Los domingos estamos dictando una clase que se llama Tao Tensegridad y dentro de la clase se escribe Tao Tensegridad. Divalsana creo que en los títulos pone Tao Tensegridad para el que quiera buscar las clases de runas, de cosas de estas, dentro del Edén de las Hespérides. Eso es para responder lo que dice la maestra Nahualtaba, para que sepan cómo encontrar, porque tiene lógica de verdad, es una cantidad. Entonces, ¿dónde encuentro? Eso es como buscar una aguja en un pajar. Ahí encuentran esas runas. Si quieren didáctica del cambio interior, escriben didáctica del cambio interior dentro del Edén de las Hespérides. Si quieren el otro, alquimias, y allá lo encuentra, alquimia del amor, alquimia de la mente, lo que fuere. Esa es, entonces ahí les dejamos como esa forma de guiar. Bueno, adelante, las manitas levantadas, ahora sin aguantar, adelante. Gratitud por la claridad, pero eso ya lo sabemos todos. Lo que me refería es que de pronto alguien ve este video y dice, runa del rinoceronte, me voy a Tensegridad y encuentro 40 videos en cuál está. Para la gente va a ser bastante difícil ubicarla. Eso era lo que me refería. Que dice runa del rinoceronte, dice runa del rinoceronte. Así dice. Runa del rinoceronte. Divalsana, ¿sí es así? Sí está por ahí. no se encuentra, pero si ya dio la claridad, es bueno para que la gente que vea el video pueda encontrarlo. Gratitud por la claridad, Bueno. entonces, maestra. Adelante, Erlinda Bermeo. Buen día, maestro. Maestro, justo estoy pasando esto, que lo que dice de las personas mayorcitas. Bueno, mi mamá no es tan mayor, pero yo estoy aprendiendo recién todo, recibiendo de estas conferencias, charlas que dan. Entonces, justo habla usted de lo que uno tiene que entrar en el alma, decía, ¿no? De las personas mayores y entender. Maestro, para mí se me hace un poco medio difícil porque mi mamá está pasando esos momentos medio duros y a veces tengo un poco medio, yo no le tengo paciencia. Entonces, igual con mi papá también, bueno, mi papá es joven, pero le noto la indiferencia que tiene y yo estoy, como le digo, aprendiendo recién, entonces más o menos voy captando qué es lo que está pasando, qué es lo que en la niñez de ellos han tenido. Mis padres han dado lo que, bueno, como ustedes mismos lo dijeron, lo que ellos aprenden de sus papás, han transmitido, han enseñado a nosotros, a los hijos, digamos. Pero sin embargo, Dios es tan misericordioso, es bueno. Uno se ha captado lo mejor de ellos, nos han enseñado a ser personas. Entonces, pero ahora ya a esta edad ellos ya están cambiando. Entonces, maestro, no sé si me puede explicar cómo entenderles, qué hacer. Eso, maestro. Sí, mire, recuérdenme en las próximas clases hablar de la paciencia, o incluso este viernes, en la clase de la alquimia del amor, que vamos a hablar del amor. El amor al prójimo, el amor a los padres. Recuérdenme de hablarles de lo que es la paciencia, cómo formarla. Pero por ahora, lo que le digo a su merced, busque ponerse en el lugar de ellos. Y los defectos que ellos tengan,
hágase una promesa internamente, su merced, de ser exactamente lo contrario. Véalos como eso, como el espejo. Yo le cuento, por ejemplo, aquí haciendo un prequimochas de sus mercedes. Mi papá le pegaba mucho a mi mamá. Le pegaba, era de esos antiguos viejos machistas. Y de forma injusta, porque es que primero que todo a ninguna mujer se le debe pegar. Y él, además de eso, había cogido eso como deporte. Y yo de niño, y mis hermanos también les pasó igual. Nos juramos que jamás tocaríamos a una mujer con los golpes. ¿Ven? Entonces, ¿eso qué fue? Es el modelo, crear el modelo contrario de los defectos que estamos mirando. Volvemos a decir otra vez, la divinidad de las lecciones. Son lecciones que se nos ponen ante nuestros ojos. La mejor forma es ver y aprender y cambiar dentro de nosotros. Si ve que es una señora cascarrabias, fórmese como una sublime obsesión, volverse paciente y responder con sabiduría, con amor. No a lo tonto, no, ay, sí, dejarse de todo, no. La sabiduría y el amor no riñen. La sabiduría y el amor nunca riñen. La gente tiende a confundir el amor con la pendejada. Y no es así. No es así. El amor consciente es amor con sabiduría. Amor con sabiduría. Ese es, te digo a ti, lo que le dije a nuestro Magda antes. Amor. Eso, mírelo como un proyecto de grado. Los padres son tesoros muy grandes que si nos aprovechamos esto, crecemos ante Dios en una gran cantidad. ¿Ves? Busque formar la paciencia, paz y ciencia. Ya les dimos unas técnicas ahí con la lisertacel y con la sacrógesis. Empiece a hacerlo. Maestra, ¿Sí? disculpe que me interrumpa. Lo que pasa que yo cuando, bueno, no sé, eso quiero que me diga cómo debo de trabajar para olvidarme o perdonar, no sé. Yo a veces recuerdo de las, de las cosas que hacía pasado, pues de mi niñez, en tantas cosas, como antes eran los padres, no tenían los Esa, conocimientos. hija, esa, Entonces yo tengo eso que me recuerdo y a veces quiero llorar y como que pues digo, mejor no llore si quiero quiere. recordar. Y a veces Esa yo le hago práctica, recordar a mi papá, a mi mamá, digo, ¿por qué fue así? ¿Qué pasó? Y a bueno, veces mi como que me querida pongo niña, triste y esté, también yo, esté pendiente de la clase. Ya como se nos ya, pasó el tiempo, pero esté pendiente de esta clase, esté pendiente. El viernes pasado entregamos en la clase de alquimias del amor unas técnicas para eso. Esté pendiente que en estas clases, cuando lleguemos al segundo choque consciente, vamos a tratar con gran profundidad el tema del trauma, que es el que me estás preguntando. Por ahora, le digo la misma técnica que le dije hace un ratito a alguien, de ir al pasado, llenarse uno de la energía maestral, la energía de los seres, a ir al pasado y sentir, vivir esas lecciones, pero ya de una forma superior. Eso lo vamos a ver aquí a profundidad en este tema, aquí en esta clase. Es un tema que espero y permita Dios poder llegar para hacerlo. Es toda una didáctica. Esté pendiente, mi querida niña, esté pendiente de estas clases. No se segurito, las maestro. pierda. Que vamos, eso es lo que quiero entregarles a sus mercedes. Porque es que la vida, como nos haya tocado vivirla,
es un grandísimo aprendizaje. Si logramos extraer ese aprendizaje, pasamos el año. Si solamente nos quedamos como víctimas, nos repiten la lección de nuevo. Así está la humanidad por años, por sí, vidas y vidas y vidas, dándole vueltas al mismo bongo. Muy bien. ¿Quién sigue, mi querida Nahualta? Claro que sí, maestro, le cuento que ya nos hemos pasado poquito, pero tenemos 3 manitas levantadas. Tenemos también bueno, algunos partecitos en el chat. Y les cuento también que la runa la encontré como para cambiar las malas recurrencias, no como del rinoceronte, pero en esa debe estar para cambiar las malas recurrencias. Adelante, mi querida Pepet Madigut. Un gusto saludarla. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Gratísimas, igual Inti Venerable Nahuatl. Mi querido granito de oro, la pregunta es la siguiente. La runa que vuestra merced citó del rinoceronte es la misma de Hathor. Esa es una. Y la otra... Pues, se pronuncia Hathor en mantra. La runa del rinoceronte es una runa en la cual uno apoya la cabeza contra un árbol, preferentemente, y comienza a empujar con la cabeza. Y dice Hathor, sí, ese mantra se utiliza ahí, Hathor, y empujando con fortaleza. Y se dice el pregón que dijimos. Ya, entonces y es diferente que la runa del Hathor, gratísimas. Y Sí. la otra es la palabra Fewindag de la runa que nos enseñó. ¿En qué lenguaje o en qué idioma está? ¿Es Eso es cósmico? sánscrito. Es ¿Sánscrito? cósmico, sí. Es un sánscrito, fue Winda. Ok, gratísimas, venerable maestro. Sí. Muy bien. ¿Quién más? Maestra Guaraldacia. Gratísimas. Oyendo lo que vuestras mercedes hablaban hace un momento de cómo ubicar las cosas en estas clases que son grabadas, y quiero dar una reflexión, dar en voz alta una reflexión que he tenido al respecto. Lo que sucede es que enhorabuena y gratísimas a Dios y somos privilegiados y bendecidos. Aquí tenemos tanta sabiduría que hemos recibido y que se enriquece con las preguntas que hacemos nos. Entonces, una forma de poder aprovechar esa sabiduría es la forma como eso quede registrado. Entonces, de pronto puede ser una idea que todo lo que se hace se grabe, pero se edite. Grabándose está haciéndose, pero que sea editado. El trabajo de edición es un trabajo muy duro, muy fuerte, porque es cortar, poner las cosas que son más significativas. Y lo otro es que la gente a veces cuando busca algo, lo otro es que se debería identificar, así como una gaveta o una biblioteca que identifica los temas que hay por los estantes, por los capítulos, por las gavetas, en fin. Es como un registro. Por ejemplo, en la clase de hoy hablamos A, B, C y D. Y la gente cuando conoce como las clases por capítulos, entonces va y llega a lo que necesita. Es que el tema de hoy es que la gente anda buscando respuestas a las cosas y las quiere rápido. Nosotros somos beneficiados que estamos aquí, oímos todo esto, pero toda la gente no se va a poder sentar a oír todo esto. Mi Entonces, querida Guaraldacia, la invito a que su merced se conecte con Divalsana, sí, me ayude a revisar eso, claro, y para de pronto replantear títulos y replantear cosas. sería Porque bonito. esa es la directriz que yo he buscado darle a Ujú, estas clases, ¿ya? claro, claro. Bueno, Sí, maestro, gratísimo. con todo gusto, gratísimas. Bueno, ¿quién sigue? Claro que sí, mi querido maestro. Y bueno,
lo que ha dicho la maestra Guaraldacia muy al lugar, porque acá sí estamos dedicando todo este tiempo, pero la gente de afuera difícilmente se va a sentar más de 2 horas a ver un video. De pronto a lo mejor se meneste la clase tal cual en 30, 40 minutos y eso queda para YouTube y después queda la plataforma para todo esto que estamos ahorita en preguntas y contestas, porque sí se hace muy largo y seguro cansado para la gente que no conoce de esto y que de pronto hay un tema de interés, pero no encuentra a qué horas dónde está lo que me sirve, porque hay mucho relleno, digamos, poniéndonos en el lugar de la gente que está afuera, como bien ha dicho la maestra Guaraldacia. Pero bueno, eso es para que su merced lo considere si le parece pertinente. Sí, Venerable Dragón Orishami, adelante, su merced. Buen día, Venerable Ceres. Buen día, Maestro Don Dagón. buen día. Sí, era por parte un porte a la Eva que a mí me está pasando algo similar. Tengo mi padre y mi hermano filmado a cargo. Entonces, lo que sí observo, por ejemplo, bueno, a mí me toca vivir en otra provincia, en Tucumán, y los tengo en Salta. Entonces, tengo que laborar para poder evaluar económicamente. Pero voy al punto este siguiente importante, que ayer fui al parque, que es un lugar muy grande, lleno de naturaleza. Entonces me acuerdo, voy atrás, y eso obtuve por parte de mi padre. Entonces ahora, en la actualidad, yo tengo mis conflictos, ¿sí? Porque solo me hago cargo. Mi familia no me apoya, pero por algo será. Tengo un sentido que me pregunto, ¿será por algo? ¿Será un sentido de preparación para ser más fuerte? ¿O estoy justo, soy el ser que precisa mi padre? Entonces, viendo el motivo de la naturaleza, me acuerdo que él me enseñó todo eso. Es un legado y como su merced dijo, es muy importante cuidar los padres cuando llegan a grande. Hasta ahí, venerable maestro, gratísimas. Gratísimas, su merced mismo. Sí, mire. Pues lo ideal es que todos los hermanos le ayuden, pero si ellos no lo hacen, ellos están perdiendo una oportunidad cósmica. Nada te faltará, amigo. Apóyelos, apóyelos. Busque que lo ayuden, pero si ellos definitivamente no les dio la gana hacerlo, hágalo su merced con mucho amor. Que lo que siembren esos padres, el cielo se lo distribuirá. Recuerden lo que dice Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, para que sean tus días largos y llenos de ventura. Es una bendición. Benditos sean. Y recuerden, lo del diezmo a los padres, eso lo hablaremos cuando estemos hablando de la alquimia del amor, el amor a los padres. Esa es lo que quiero decirles. Y hace muy bien, mi querido dragón, muy bien. Nada le faltará, todo lo contrario. Las bendiceles se abrirán, le darán paso. Conozco a personajes que golpeaban al padre o golpearon a la madre y la desgracia llegó sobre su vida. Y conozco seres que han sido buenos con los padres y las bendiceles también se abren a raudales sobre ellos. Adelante con eso, mi querido dragón. Y Dios me lo bendiga por eso.